Hay silencios que destruyen relaciones, pero hay otros silencios que destruyen ilusiones, manipulación y dependencia emocional. Y la mayoría de las personas nunca aprende la diferencia porque vivimos en un mundo donde nos enseñaron a perseguirlo todo. Perseguir amor, perseguir atención, perseguir validación, perseguir respuestas. Y en esa persecución constante, la gente termina perdiendo algo mucho más importante que una relación: se pierde a sí misma. Escúchame con atención porque esto puede incomodarte. La ansiedad de explicar demasiado nace del miedo a no ser suficiente. La necesidad de suplicar nace del terror al abandono. Y la obsesión por perseguir nace de una herida silenciosa que grita: por favor, elígeme para sentir que valgo. Pero aquí está la tragedia: mientras más persigues, menos poder conservas. Mientras más explicas, más entregas tu centro emocional. Y mientras más ruegas amor, más te alejas del respeto propio. Hay personas que no quieren entenderte, quieren cansarte emocionalmente, quieren mantenerte confundido, porque alguien confundido es más fácil de controlar. Pero el día que aprendes a guardar silencio, sin culpa, sin ansiedad y sin necesidad de convencer, algo cambia dentro de ti. Porque el silencio consciente no es debilidad, es autoridad emocional. Y cuando una persona deja de perseguir lo que no fluye, empieza a convertirse en alguien imposible de manipular. Hay una herida silenciosa que destruye a muchas personas sin que nadie lo note. No es la soledad, no es el rechazo, no es el abandono, es la necesidad desesperada de sentirse elegidas. Porque cuando alguien necesita validación constante para sentirse valioso, empieza a regalar partes de sí mismo a cualquier persona que le dé un poco de atención, y ahí comienza la pérdida más peligrosa, la pérdida del poder personal. He visto personas cambiar su esencia solo para no ser ignoradas. He visto hombres y mujeres persiguiendo mensajes, esperando respuestas, interpretando silencios, viviendo pendientes de una notificación, como si su valor dependiera de ser buscados. Y lo más triste es que mientras más persiguen atención, más se alejan de sí mismos. Porque nadie puede sostener dignidad mientras vive mendigando presencia emocional. Escúchame con atención. El problema no es querer amor. El problema es creer que tu valor aumenta cuando alguien te responde, te aprueba o decide quedarse. Y esa mentalidad destruye lentamente la autoestima. Porque cuando tu estabilidad emocional depende de las acciones de otra persona, dejas de tener control sobre tu paz. Tu estado emocional empieza a vivir en manos ajenas. Recuerdo momentos en mi vida donde también confundía atención con valor, donde pensaba que insistir demostraba amor, que perseguir demostraba interés, que quedarme disponible constantemente era una prueba de compromiso, hasta que entendí algo que me cambió profundamente. Quien realmente valora tu presencia no necesita que te humilles para verla, porque la necesidad de perseguir nace del miedo interno de no sentirte suficiente contigo mismo. Y una persona que no se siente suficiente termina aceptando migajas emocionales creyendo que son amor. Tolera indiferencia, justifica incoherencias y se conforma con mínimos esfuerzos porque en el fondo cree que perder eso sería quedarse sin nada. Pero el verdadero poder aparece cuando descubres algo más fuerte que la aprobación externa, tu propia validación interna. Cuando ya no necesitas convencer a nadie de tu valor porque empiezas a construirlo desde dentro. Y eso cambia todo. Tu energía cambia, tu postura cambia, tu manera de relacionarte cambia. La estrategia es simple, aunque emocionalmente desafiante. Deja de buscar afuera lo que necesitas construir dentro de ti, porque ninguna atención externa puede llenar una autoestima vacía.
Ningún mensaje puede sanar una inseguridad profunda. Ninguna relación puede darte identidad si tú aún no sabes quién eres sin ella. Por eso deja de insistir donde no hay reciprocidad. El amor sano no necesita persecución constante. Reduce el tiempo que pasas esperando señales, interpretando comportamientos o revisando si alguien ya respondió. Esa energía vale demasiado para desperdiciarla en ansiedad emocional. Invierte tiempo en construirte, en fortalecer tu mente, en cuidar tu cuerpo, en desarrollar propósito, porque una persona enfocada en crecer deja de perseguir lo que no fluye naturalmente. Y el día que entiendes que tu valor no depende de ser elegido, algo se libera dentro de ti. Dejas de mendigar atención, dejas de perseguir validación y empiezas por fin a caminar con verdadera autoridad emocional. Hay personas que no saben controlar tus emociones hasta que descubren que reaccionas demasiado rápido, porque quien domina tu reacción domina tu estado emocional. Y la mayoría de la gente pierde poder no por lo que siente, sino por la velocidad con la que responde a lo que siente. Un mensaje cambia su energía, una palabra altera su paz, una actitud les roba el día entero y sin darse cuenta terminan viviendo emocionalmente secuestrados por estímulos externos. Vivimos en una generación que reacciona antes de pensar. Todo es inmediato, todo necesita respuesta instantánea. Si alguien hiere, respondemos. Si alguien provoca, explotamos. Si alguien se aleja, perseguimos explicaciones. Y en ese impulso emocional terminamos diciendo cosas que no pensamos, entregando energía que luego lamentamos y alimentando dinámicas que destruyen nuestra estabilidad interior. Escúchame con atención. No toda provocación merece respuesta. No toda falta de respeto merece una discusión. Y no toda emoción merece convertirse en acción inmediata. Porque muchas veces el verdadero poder no está en lo que dices, está en lo que decides no alimentar. He aprendido algo a través de los años. El silencio consciente desarma más que cualquier reacción emocional, porque cuando alguien intenta manipularte, provocarte o llevarte al caos, espera movimiento, espera defensa, espera intensidad. Pero cuando encuentra calma, cuando encuentra pausa, cuando encuentra control, el juego cambia por completo. Recuerdo momentos de mi vida donde reaccionaba impulsivamente ante todo. Quería aclararlo todo, responderlo todo, defender cada emoción y lo único que conseguía era desgaste. Terminaba más vacío, más confundido y más lejos de mi centro emocional. Hasta que entendí que el autocontrol no es represión, es inteligencia emocional. Porque quien domina sus emociones domina la situación. Y eso no significa no sentir. Significa no permitir que cualquier emoción tome el volante de tu vida. Hay una diferencia enorme entre sentir enojo y actuar desde el enojo, entre sentir dolor y reaccionar desde la herida. La madurez emocional empieza cuando aprendes a pausar antes de responder. Por eso la estrategia es clara. Aprende a respirar antes de reaccionar. Espera antes de responder mensajes cargados emocionalmente. No expliques tu enojo impulsivamente solo para liberar tensión momentánea, porque muchas veces las palabras dichas desde la emoción crean heridas que el tiempo no borra fácilmente. Usa el silencio no para castigar, sino para recuperar claridad, porque el silencio consciente no es manipulación, es espacio interno. Es darte tiempo para pensar antes de entregar una reacción que podría costarte paz, dignidad o estabilidad emocional. Hay silencios que nacen del orgullo, pero también hay silencios que nacen de la sabiduría y necesitas aprender la diferencia. El orgullo quiere controlar al otro, la sabiduría quiere controlarse a sí misma. Cuando dejas de reaccionar impulsivamente, algo poderoso ocurre. Recuperas autoridad sobre tu mente. Ya no cualquier actitud tiene acceso directo a tus emociones. Ya no cualquier palabra
logra sacarte de tu centro, y esa estabilidad emocional cambia completamente la forma en que el mundo interactúa contigo, porque al final quien controla su silencio controla su poder. Hay una de las formas más sutiles de perder poder personal, y es sentir la necesidad de explicarte constantemente para que alguien entienda tu valor. Porque cuando empiezas a justificar quién eres, qué sientes o por qué actúas como actúas frente a alguien que ya decidió no verte con claridad, no estás construyendo comprensión, estás drenando tu energía emocional. Escúchame con atención. No todo el mundo quiere entenderte. Hay personas que no buscan claridad sobre ti, buscan control sobre cómo reaccionas. Quieren llevarte a su terreno emocional. Quieren confundirte lo suficiente para que empieces a dudar de ti mismo. Y en ese estado de duda empiezas a explicarte demasiado, a defenderte demasiado, a justificar lo que no necesita justificación. He visto esto repetirse muchas veces en la vida de las personas. Intentan demostrar su valor con palabras, como si la validación del otro fuera la única forma de existir emocionalmente. Y cuanto más explican, más se desgastan. Porque la verdad incómoda es esta: quien ya decidió no verte con claridad, no va a cambiar su percepción porque tú hables más fuerte o más largo. Tu dignidad no necesita defensa constante. Tu valor no requiere aprobación continua. Y tu identidad no debe negociarse en conversaciones donde siempre tienes que justificar quién eres. Recuerdo momentos en los que también caí en esa trampa, donde creía que si explicaba mejor, si encontraba las palabras correctas, si aclaraba cada detalle, la otra persona finalmente entendería mi intención. Pero con el tiempo entendí algo que me liberó profundamente. No puedes convencer a alguien de verte correctamente si esa persona ya eligió una narrativa sobre ti. Y cuando intentas hacerlo, lo único que sucede es que pierdes autoridad interna, porque empiezas a vivir en función de cómo te interpretan, no de quién eres realmente. Hay algo poderoso que ocurre cuando dejas de explicarte. Recuperas presencia. Dejas de reaccionar desde la necesidad y empiezas a actuar desde la certeza. Porque una persona que sabe quién es no entra en debates infinitos para validar su existencia emocional. La estrategia es simple pero profunda. Deja que tus acciones hablen más fuerte que tus argumentos. No necesitas convencer a todo el mundo. Necesitas ser coherente contigo mismo. Porque la coherencia silenciosa tiene más peso que 1000 explicaciones emocionales. Habla menos y observa más. No todo comentario merece respuesta. No toda provocación merece aclaración. Y no toda conversación merece tu energía. Aprende a distinguir entre quien busca comprenderte y quien busca agotarte emocionalmente. He aprendido que hay conversaciones donde el mayor acto de inteligencia es retirarte, no desde el enojo, no desde el orgullo, sino desde la claridad. Porque cuando siempre tienes que defender quién eres en el mismo lugar, en la misma dinámica, con la misma persona, no estás en un diálogo, estás en un ciclo de desgaste. Y tú no estás aquí para explicarte infinitamente, estás aquí para vivir con coherencia, para sostener tu verdad sin necesidad de validación externa, para caminar con la tranquilidad de quien no necesita convencer a nadie de su valor, porque al final quien realmente te ve no necesita explicaciones. Y quien no quiere verte, ninguna explicación será suficiente. Hay algo que la mayoría de las personas no entiende hasta que lo pierden. Y es que el exceso de disponibilidad no genera amor, genera costumbre. Y la costumbre con el tiempo mata la valoración. Porque cuando alguien te tiene siempre al alcance, deja de percibir tu presencia como un privilegio y empieza a verla como algo automático, predecible, incluso reemplazable. Escúchame con atención. No todo lo que está presente es valorado. Y no todo lo que se queda cerca es respetado. La mente humana funciona así. Lo constante pierde impacto, lo accesible pierde misterio, lo asegurado pierde importancia emocional. Y por eso muchas personas
sin darse cuenta, destruyen su propio valor emocional por estar siempre disponibles, siempre respondiendo, siempre presentes, incluso cuando no son realmente valoradas. He visto esto en relaciones, amistades, incluso en vínculos familiares. Personas que dan todo el tiempo, toda la energía, toda la atención, esperando que eso sea suficiente para ser apreciados. Pero ocurre lo contrario. Mientras más disponibles son, menos presencia real tienen en la percepción del otro, porque lo que no cuesta nada se olvida fácilmente. Y aquí está una verdad incómoda, pero liberadora. Tu ausencia estratégica enseña más que 1000 explicaciones emocionales, porque cuando te retiras, cuando dejas de estar constantemente accesible, cuando ya no respondes desde la inmediatez emocional, el otro empieza a notar lo que antes ignoraba. He aprendido que no necesitas anunciar tu valor, necesitas permitir que tu ausencia lo revele, porque cuando alguien deja de tener acceso ilimitado a ti, comienza a preguntarse qué está perdiendo. Y en esa pregunta nace la conciencia del valor. Pero esto no se trata de juegos emocionales ni de manipulación, se trata de dignidad, de entender que tu energía no es un recurso infinito, que tu presencia no debe estar disponible en todo momento para quien no la cuida, y que tu paz no puede depender de la atención constante de otros. La estrategia es clara: reduce disponibilidad hacia quienes te dan por sentado, no desde el enojo, no desde el castigo, sino desde el autocuidado consciente. Porque una persona que siempre está emocionalmente accesible termina emocionalmente agotada. Aprende a retirarte sin drama. No necesitas explicaciones extensas, ni conversaciones largas, ni justificaciones emocionales para tomar distancia. A veces el acto más maduro es simplemente dar un paso atrás y observar. Permitir que el silencio y la distancia hagan lo que las palabras no lograron. Usa la distancia para proteger tu paz, no para controlar al otro. Porque la diferencia es enorme. La manipulación busca reacción, la madurez busca equilibrio. Y cuando actúas desde la conciencia, no estás intentando cambiar a nadie. Estás protegiendo tu centro. Recuerdo momentos en los que entendí esto de forma muy clara, donde al alejarme, no por orgullo, sino por claridad, empecé a ver cómo cambiaba la dinámica. Algunas personas empezaron a valorar más mi presencia, otras simplemente se alejaron. Y ambas respuestas fueron necesarias, porque la ausencia no solo revela lo que das, también revela quién realmente sabe recibirlo. Y al final, esa es la verdad más importante. Tu presencia debe ser un privilegio, no una costumbre. Porque cuando dejas de estar siempre disponible, empiezas por fin a ser verdaderamente valorado. Hay una estrategia que el caos emocional usa constantemente para mantener poder sobre ti, y es la confusión. Porque mientras tú estás confundido, no estás centrado. Y mientras no estás centrado, eres manipulable. La confusión no es un accidente en muchas relaciones o dinámicas humanas. Es una herramienta silenciosa de control. Escúchame con atención. Nadie puede manipular a alguien que está emocionalmente claro. Pero sí pueden desgastar a alguien que necesita entenderlo todo, explicarlo todo, resolverlo todo de inmediato. Porque esa necesidad de claridad inmediata te empuja a reaccionar en lugar de observar, y en la reacción pierdes poder. He visto cómo muchas personas entran en ciclos repetitivos de confusión emocional. Un día todo parece claro, al siguiente todo parece contradictorio. Un gesto dice una cosa, las palabras dicen otra, las acciones no coinciden, y en ese desorden emocional empiezas a dudar de ti mismo, de tu percepción, de tu intuición. Y ese es el punto exacto donde el control empieza a cambiar de manos. Porque quien te quiere confundido no siempre te quiere dañar directamente. A veces simplemente necesita que no tengas claridad suficiente para tomar decisiones firmes.
Porque una persona clara se va, se aleja, decide, establece límites, pero una persona confundida se queda intentando entender lo que ya debería haber soltado. Recuerdo momentos donde también caí en ese estado interno de querer entender demasiado rápido lo que estaba pasando. Quería respuestas inmediatas, explicaciones completas, cierres emocionales perfectos. Pero aprendí algo con el tiempo. No todo se entiende en el momento en que ocurre. Y no todo necesita ser entendido para ser superado. La mente clara no reacciona impulsivamente. Observa, respira, espera, porque entiende que la reacción inmediata es exactamente lo que alimenta dinámicas de confusión. Cuando respondes desde la emoción, entras en el terreno del otro. Pero cuando respondes desde la calma, recuperas tu propio terreno. La estrategia aquí es profundamente simple, pero emocionalmente poderosa. Mantén claridad en medio del desorden. No te precipites a responder cuando sientes presión emocional. No tomes decisiones desde la urgencia de aclarar lo que otro está intentando enredar. Haz preguntas en lugar de reaccionar impulsivamente. Porque las preguntas inteligentes exponen la inconsistencia sin necesidad de entrar en conflicto. No necesitas elevar la voz para revelar la verdad. Solo necesitas sostener tu calma. No respondas bajo presión emocional. Porque la presión emocional está diseñada para sacarte de tu centro. Y una decisión tomada fuera de tu centro rara vez te favorece. Aprende a esperar antes de responder, incluso si el impulso te dice lo contrario. Y sobre todo, observa patrones más que palabras, porque las palabras pueden confundir, pero los patrones revelan intención. Lo que alguien hace repetidamente es más honesto que lo que dice en momentos aislados. Y cuando empiezas a ver patrones en lugar de justificar excepciones, la confusión comienza a desaparecer. He aprendido que la claridad no siempre llega cuando lo entiendes todo, sino cuando decides dejar de alimentar lo que te confunde. Y en ese momento recuperas algo más valioso que una respuesta. Recuperas tu paz mental, porque al final, quien domina su claridad nunca puede ser dominado por el caos. Hay una verdad que no siempre es cómoda de escuchar, pero que revela con total honestidad quién eres realmente. Y es esta: no eres lo que dices que toleras, eres lo que repites que permites. Porque el amor propio no se mide en discursos, se mide en decisiones. No se demuestra en palabras bonitas frente al espejo, se demuestra en los límites que eres capaz de sostener cuando alguien cruza lo que te hace daño. Escúchame con atención. Cada vez que toleras algo que te rompe por dentro solo por miedo a perder a alguien, no estás preservando una relación. Estás sacrificando una parte de ti mismo. Y ese sacrificio, cuando se repite, deja de sentirse como elección y empieza a sentirse como identidad. Empiezas a acostumbrarte a lo que te lastima y lo más peligroso es que lo empiezas a normalizar. He visto personas que dicen amarse profundamente, pero viven en dinámicas donde constantemente tienen que justificarse, adaptarse en exceso, callarse para no incomodar o aceptar menos de lo que merecen para no quedarse solos. Y con el tiempo, esa incoherencia interna va debilitando algo esencial: el respeto propio. Porque el amor propio no es una emoción, es una estructura interna. Es la forma en la que te tratas cuando nadie te está viendo. Es la manera en la que respondes cuando alguien te falta el respeto por primera vez, no por la 10ª. Es la decisión de no acostumbrarte a lo que te hace daño solo porque es familiar. Recuerdo momentos en los que también confundí paciencia con tolerancia, donde pensaba que aguantar era sinónimo de madurez, cuando en realidad era falta de límites claros. Y con el tiempo entendí algo que cambia completamente la perspectiva. Lo que no corriges desde el principio, lo terminas cargando como normalidad. Por eso, la estrategia es clara.
Fortalece tus límites antes que tus explicaciones. Porque explicar demasiado por qué algo te duele muchas veces no cambia el comportamiento del otro, solo desgasta tu energía. Un límite real no necesita ser defendido constantemente, necesita ser sostenido con acciones. Haz una lista de lo que ya no estás dispuesto a aceptar, no para controlar a nadie, sino para recordarte a ti mismo dónde termina tu tolerancia y dónde empieza tu respeto propio. Y cúmplela, incluso cuando sea incómodo, incluso cuando haya apego, incluso cuando el miedo a perder te quiera convencer de retroceder. Aprende a decir no sin culpa, porque cada no que sostienes es un sí que te estás dando a ti mismo. Y ese tipo de decisiones, aunque duelan al principio, son las que reconstruyen tu dignidad emocional. Y si estás en una relación o dinámica donde constantemente tienes que apagar tu voz, reducir tu valor o negociar tu paz, entonces no estás en un espacio de crecimiento, estás en un espacio de desgaste emocional. Porque al final, el amor propio no se declara, se demuestra en lo que ya no estás dispuesto a tolerar. Hay algo profundamente revelador en la manera en la que una persona usa su tiempo, porque el tiempo nunca miente. Puedes engañar con palabras, puedes disfrazar intenciones, pero tu agenda revela exactamente en qué estás construyendo tu vida. Y aquí viene una verdad que incomoda pero despierta. Muchas personas no están persiguiendo a otros por amor, están persiguiendo porque han dejado de perseguir su propio propósito. Escúchame bien. Cuando una vida está vacía de visión, empieza a llenarse de ansiedad. Y cuando la ansiedad se instala, la necesidad de atención se vuelve adictiva. Empiezas a buscar mensajes, señales, respuestas, validaciones externas, no porque realmente las necesites, sino porque no estás construyendo nada lo suficientemente sólido dentro de ti. He visto esto repetirse de manera dolorosa. Personas que tenían sueños grandes, pero los cambiaron por relaciones pequeñas. Personas que tenían un propósito claro, pero lo abandonaron por la necesidad de no sentirse solas. Y en ese intercambio silencioso, pierden algo mucho más valioso que una relación, pierden dirección. Porque cuando tienes propósito, no tienes tiempo para perseguir, no tienes energía para obsesionarte con lo que no responde, porque tu atención está ocupada en algo más grande que el miedo a ser ignorado. El propósito te saca del teléfono emocional constante y te regresa a tu vida real. Recuerdo momentos en los que también me distraje buscando fuera lo que debía construir dentro. Quería respuestas rápidas, quería validación inmediata, quería sentir que estaba avanzando a través de la aprobación de otros. Pero la vida me enseñó algo con el tiempo. La validación externa es inestable, pero el propósito interno es inquebrantable. Y ahí cambia todo, porque cuando empiezas a construir tu vida con intención, el ruido emocional pierde fuerza. Dejas de interpretar cada silencio como rechazo, cada demora como abandono, cada distancia como pérdida, porque estás demasiado ocupado creando algo que te representa. La estrategia es simple pero poderosa. Enfócate más en construir tu vida que en retener personas, porque lo que es para ti no necesita persecución constante, necesita coherencia, crecimiento y estabilidad interna. Y lo que no es para ti, aunque lo persigas, siempre encontrará la forma de escaparse. Dedica tiempo diario a tus metas, incluso si es poco. No necesitas grandes avances, necesitas constancia, porque la constancia construye identidad. Y la identidad sólida no depende de quién se queda o quién se va. Llena tu agenda de crecimiento, no de ansiedad. Porque una agenda vacía se llena de pensamientos obsesivos, pero una agenda ocupada en propósito se llena de dirección. Invierte en tu cuerpo para fortalecer tu energía, en tu mente para fortalecer tu claridad y en tu espíritu para fortalecer tu estabilidad interna. Y cuando empiezas a vivir así, algo curioso sucede.
ya no persigues menos por estrategia, sino porque ya no lo necesitas. Porque tu vida se vuelve tan significativa que lo que antes parecía urgente ahora se siente pequeño. Y en ese momento entiendes la verdad más poderosa de todas. Quien construye su vida deja de correr detrás de la de los demás. Hay algo que pocas personas entienden hasta que ya están emocionalmente agotadas, y es esto: tu energía no es infinita, y cada vez que la regalas sin conciencia, te estás vaciando sin darte cuenta. No es el cuerpo el que primero se cansa, es el alma, es la mente. Es esa parte invisible de ti que empieza a perder claridad cuando le das demasiado acceso a lo que no suma. Escúchame con atención. Tu atención es una moneda emocional, y cada vez que le entregas a conversaciones innecesarias, a dramas repetidos, a explicaciones que nadie quiere entender realmente, estás pagando con algo que nunca vas a recuperar: tu paz mental. Porque el tiempo se recupera, pero la energía emocional no regresa igual. He visto personas completamente brillantes apagarse no por falta de talento, sino por exceso de desgaste emocional. Intentando convencer, intentando explicar, intentando sostener relaciones donde siempre tienen que justificar su valor. Y llega un punto donde ya no es amor, es agotamiento disfrazado de lealtad. Porque la gente no trata tu energía según lo que dices, la trata según lo que toleras. Si siempre estás disponible, siempre explicando, siempre respondiendo, siempre justificando, el mundo aprende que tu energía es accesible sin costo. Pero cuando empiezas a administrarla con conciencia, algo cambia en la dinámica. Y aquí hay una verdad que duele pero libera. No todos merecen acceso constante a ti. No todas las conversaciones merecen tu atención. No todos los conflictos necesitan tu participación. Porque hay batallas que no te hacen más fuerte, solo te desgastan más rápido. Recuerdo momentos en los que también confundí disponibilidad con valor. Pensaba que estar siempre presente, siempre explicando, siempre resolviendo, era una forma de demostrar amor o compromiso. Pero con el tiempo entendí algo más profundo. No es más valioso quien más da, sino quien sabe cuándo detenerse para no perderse a sí mismo. La estrategia es clara. Administra tu atención como un recurso de alto valor, porque lo que es valioso no está disponible sin límite. No está expuesto todo el tiempo, no se entrega sin discernimiento. Tu energía merece dirección, no dispersión. Reduce el contacto con personas que constantemente generan conflicto innecesario. No porque las odies, sino porque te estás eligiendo a ti. Y elegirte a ti a veces significa alejarte de lo que te drena, aunque sea familiar, aunque sea cómodo, aunque sea emocionalmente adictivo. Deja de explicar tus decisiones personales a quien no tiene intención de entenderlas. Porque explicar demasiado es abrir la puerta a la duda, al debate, a la manipulación emocional. No todo necesita aprobación externa. Algunas decisiones solo necesitan coherencia interna. Y sobre todo, prioriza espacios y relaciones que alimenten tu paz, no tu ansiedad. Porque la paz no es un lujo emocional, es un indicador de dirección correcta. Si algo te roba constantemente estabilidad, no es amor, no es crecimiento, es desgaste. Y cuando empiezas a tratar tu energía como algo sagrado, algo cambia dentro de ti. Ya no reaccionas igual, ya no te involucras igual, ya no te desgastas igual. Empiezas a entender que proteger tu paz no es egoísmo, es inteligencia emocional en su forma más madura. Porque al final, quien aprende a cuidar su energía, aprende a cuidar su vida. Hay una lección que la vida enseña tarde, pero enseña con contundencia, y es esta: no todo lo que te provocan merece una respuesta, y no todo lo que te incomoda merece una reacción, porque el silencio no es vacío, el silencio es información, el silencio también habla, y a veces
dice más de ti que cualquier discurso bien elaborado. Escúchame con atención. Hemos sido condicionados a creer que siempre hay que responder, siempre hay que aclarar, siempre hay que defender la propia posición. Pero la verdad es que hay momentos donde responder no te fortalece, te debilita, porque te saca del centro, te arrastra al terreno emocional del otro y en ese terreno casi siempre pierdes claridad. He visto cómo muchas personas se destruyen emocionalmente no por lo que les dicen, sino por cómo reaccionan a lo que les dicen. Porque reaccionar sin conciencia es como entregar el volante de tu vida a la emoción del momento. Y cuando la emoción conduce, la razón casi siempre llega tarde. El silencio consciente no es indiferencia fría, es autocontrol elevado, es la capacidad de decir esto no merece mi energía. Es entender que no todo conflicto necesita tu participación, no todo comentario necesita tu explicación, no todo ataque necesita tu defensa. Recuerdo momentos en los que también sentía la necesidad de responderlo todo, de aclararlo todo, de no dejar ninguna duda sin resolver. Pero con el tiempo entendí algo profundamente liberador. No todo se resuelve hablando más. Muchas cosas se revelan callando mejor. Porque cuando no reaccionas, el otro queda frente a sí mismo y ahí aparece la verdad, sin interrupciones, sin distracciones, sin tu energía alterando el escenario. El silencio se convierte en un espejo incómodo, donde cada uno ve su propia intención. La estrategia es clara. Usa el silencio como herramienta de autocontrol y dignidad, no como castigo, no como manipulación, sino como una decisión consciente de no entrar en dinámicas que te restan paz. Porque hay conversaciones que no te llevan a entendimiento, te llevan a desgaste. No respondas provocaciones innecesarias. No todas las palabras lanzadas hacia ti merecen aterrizar en tu mente. Algunas solo deben pasar de largo. Aprende a distinguir entre lo que merece respuesta y lo que solo busca reacción. Y algo aún más importante, aprende a retirarte emocionalmente antes de explotar. Porque el verdadero poder no está en no sentir, está en no perderte dentro de lo que sientes. Retirarte a tiempo no es huir, es proteger tu estabilidad interna antes de romperte por dentro. Permite que la falta de reacción revele la verdad del otro. Porque cuando tú no alimentas el conflicto con tu emoción, el conflicto se queda sin energía. Y cuando algo se queda sin energía, muestra su verdadera forma. He aprendido que el silencio bien usado no es ausencia de carácter, es presencia de inteligencia emocional. Es la decisión de no convertir cada provocación en una guerra interna. Es la madurez de entender que tu paz vale más que tener la última palabra. Porque al final, quien domina su silencio, domina su mundo interior. Hay un momento en la vida en el que algo se rompe por dentro, no porque pierdas a alguien, sino porque te pierdes a ti mismo intentando no perderlo. Y ese es el punto más peligroso del corazón humano. Cuando empiezas a suplicar lo que nunca debiste perseguir, cuando empiezas a rogar lo que nunca debió negociarse, cuando empiezas a explicar lo que ya debería haber sido evidente. Escúchame con atención. Nadie pierde su poder de un día para otro. El poder se va filtrando lentamente cada vez que aceptas menos de lo que mereces, cada vez que insistes donde no hay reciprocidad, cada vez que te quedas donde ya te están diciendo sin palabras que no eres prioridad. Ahí no se rompe una relación, se rompe tu dignidad en silencio. He visto personas completamente brillantes volverse pequeñas en nombre del apego, confundir amor con insistencia, confundir conexión con dependencia, confundir miedo a estar solo con necesidad de estar con cualquiera. Y en ese proceso, lo más triste no es lo que pierden afuera, es lo que abandonan dentro de sí.
Porque el día que entiendes tu valor, algo cambia de manera irreversible. Dejas de perseguir lo que no fluye contigo. Ya no te desgastas intentando convencer, ni explicando tu lugar, ni rogando atención. Porque empiezas a comprender algo profundo. Lo que es para ti no necesita ser forzado. Recuerdo momentos en los que también me encontré en ese lugar interno de querer cerrar ciclos que ya estaban cerrados, de buscar respuestas donde ya había silencio, de intentar rescatar lo que ya había decidido irse. Y entendí algo que no se aprende con teoría, sino con experiencia. Insistir donde no hay reciprocidad no es amor, es resistencia al vacío. La estrategia es clara y contundente. Prioriza tu dignidad por encima del apego emocional. Porque el apego te empuja a quedarte incluso cuando todo dentro de ti se está rompiendo. Pero la dignidad te recuerda quién eres incluso cuando te duele soltar. Deja de buscar cierre donde ya hubo claridad. Hay cosas que no necesitan más conversación, necesitan aceptación. Y aceptar no es perder, es dejar de luchar contra una realidad que ya se manifestó. No regreses a lugares que rompieron tu paz, porque regresar por nostalgia es traicionarte dos veces, una por lo que pasó y otra por permitirlo de nuevo. La paz que perdiste no siempre se recupera en el mismo lugar donde se rompió. Y sobre todo, recuérdate diariamente esto: tu silencio vale más que cualquier explicación desesperada. Porque cuando empiezas a explicar demasiado lo que sientes, lo que quieres o lo que mereces, estás negociando algo que nunca debió ser negociable. He aprendido que el silencio, cuando nace de la claridad y no del dolor, no es debilidad, es poder recuperado. Es la señal de que ya no estás dispuesto a mendigar lo que debería ser natural. Es la evidencia de que has vuelto a ti. Porque